Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Olena, 1. El aire caliente de Jaén acariciaba mi rostro mientras el autobús serpenteaba por la carretera polvorienta. Dejaba atrás mi Barcelona ruidosa, mi vida de estudiante de arquitectura, por un verano que prometía ser tranquilo, quizás incluso aburrido. Iba a visitar a mi mejor amiga, Lucía, a la casa de su familia en Úbeda, ese pueblo blanco y monumental que parecía dormido en el tiempo. Desde la ventana, las interminables filas de olivos se extendían como un mar plateado bajo el sol abrasador. Lucía y yo nos conocimos en la universidad, dos polos opuestos que se atraían. Ella, pura energía andaluza siempre en movimiento, yo más tranquila, más observadora, con la cabeza siempre llena de planos y estructuras. Su invitación había sido un grito de alegría al teléfono: Marita, tienes que venir. Papá ha cerrado la casa grande de la plaza y estamos en la finja a la Peñuela. Es preciosa, y yo me muero de aburrimiento sin ti. La finja a la Peñuela. Me la imaginaba grande, pero la realidad superó cualquier expectativa. La fachada era de piedra dorada, llena de glicinas que trepaban por sus muros. No era una casa, era un pequeño palacio con un jardín exuberante que parecía desafiar la aridez de la tierra. Lucía me recibió con su abrazo de siempre, efusivo y lleno de vida. Marta. Por fin. Gritó, tirando de mi maleta. Te vas a poner morenísima aquí. La casa era fresca a pesar del calor exterior. Olía a limón pulido y a jazmín. Y fue en el salón principal, con sus muebles antiguos de cuero y sus altísimos techos con vigas de madera, donde lo vi por primera vez. Don Javier. Estaba de pie junto a la chimenea de mármol, leyendo un periódico. Lucía se le acercó de puntillas y le puso un beso en la mejilla. Papá, ya llegó Marta. Él bajó el periódico. Sus ojos del color de la miel oscura se posaron en mí. No eran ojos fríos, pero sí profundos, impenetrables, como un pozo del que no podías adivinar su fondo. Lucía siempre me había hablado de su padre como un hombre serio, un arquitecto de renombre que se había vuelto aún más retraído después de la muerte de su esposa, pero verlo en persona era diferente. Su presencia llenaba la estancia. Alto, de espaldas anchas y pelo entrecano peinado con pulcritud, llevaba una camisa blanca impecable y pantalones de lino. No dijo nada, solo asintió con un gesto casi imperceptible. Mucho gusto, don Javier, logré balbucear, sintiéndome de repente muy pequeña y muy joven. Bienvenida a la Peñuela, Marta. Su voz era grave, serena, con ese deje andaluz que suavizaba las palabras. No sonrió, pero su mirada me escudriñó un instante antes de volver a su periódico. Esa fue la primera vez que sentí su peso. No era físico, sino una cosa intangible. La autoridad que emanaba de él, la historia de dolor que Lucía me había contado, su silencio, todo parecía demasiado grande para mí, para mi mundo de estudiante. Los primeros días fueron un torbellino de piscina, paseos por Úbeda con Lucía y sus amigos, y tardes de siesta en la hamaca del jardín. Pero yo, acostumbrada a la constante estimulación de Barcelona, pronto empecé a buscar algo más. Y lo encontré en la propia finja. Una tarde, mientras Lucía dormía la siesta, saqué mi cuaderno de bocetos y me senté en un banco de piedra escondido entre arrayanes. Desde allí, la vista de la casa era perfecta. La fachada principal, con sus ventanas simétricas y su portada de piedra labrada, era un ejemplo de la arquitectura renacentista que caracterizaba a Úbeda. Me puse a dibujar, absorta en las líneas y las sombras, tratando de captar la esencia de aquel lugar. No lo oí acercarse. Dibujas con buena línea. La voz, tan cerca, me hizo dar un respingo. Don Javier estaba a mi lado, mirando el boceto. Su proximidad me dejó sin aliento. Olía a jabón de sándalo y a tierra seca. Yo lo intento, musité cerrando el cuaderno instintivamente. No hace falta que lo cierres, dijo, y su tono no era de reproche sino de curiosidad. Es la fachada este. La menos fotografiada.
Es la más interesante, me atreví a decir, sintiendo que me ruborizaba. La proporción de los vanos y el juego de volúmenes es perfecto. Por primera vez vi algo en sus ojos que no era la impenetrable serenidad de siempre. Un destello. Un punto de luz en aquella hondura. ¿Estudias arquitectura, verdad? Preguntó. En Barcelona. Cuarto año. Asintió lentamente sin dejar de mirar el cuaderno que yo ahora sostenía con torpeza. Lucía me dijo que te gustaba dibujar. No me dijo que supieras ver. Esa palabra, ver, resonó en mí. No era mirar. Era ver. Como si hubiera traspasado la superficie y hubiera comprendido lo que aquella casa significaba. Es un lugar muy especial, dije buscando las palabras. Sí, respondió él, y por un segundo su mirada se perdió en la fachada. Lo fue. En ese momento, la voz de Lucía nos llamó desde la piscina, rompiendo el hechizo. Don Javier asintió de nuevo hacia mí, un gesto que ya no me pareció frío, sino simplemente reservado, y se alejó con sus pasos silenciosos. Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza. La breve conversación había sido un remolino. Me sentí abrumada. Su atención, su mirada que parecía pesar cada una de mis palabras, su simple presencia, era demasiado. Demasiado intenso. Demasiado grande. Esa noche, durante la cena en la larga mesa del comedor, no pude evitar observarlo. Mientras Lucía parloteaba sobre sus planes para el verano, él comía en silencio, escuchando. Sus manos grandes y fuertes sostenían los cubiertos con una elegancia natural. Cada gesto era medido, controlado. Parecía una fortaleza, un castillo cuyas puertas estaban selladas. Y yo, sin saber por qué, sentía una curiosidad voraz por saber qué secretos guardaban aquellos muros, tanto los de piedra como los de su alma. Al acostarme en mi habitación, con el sonido de los grillos entrando por la ventana abierta, supe que este verano no sería para nada aburrido. Acababa de empezar, y ya sentía que me estaba sumergiendo en algo mucho más profundo de lo que había anticipado. Algo que intuía, era más grande y más complejo de lo que mi corazón de 23 años estaba preparado para manejar. Pasaron 2 semanas desde aquel primer encuentro en el jardín. El verano andaluz estaba en su esplendor, y los días se deslizaban entre el calor de la piscina y las largas sobremesas con Lucía. Pero mi mente ya no estaba del todo en esos momentos de diversión. Una parte de mí permanecía alerta, esperando, escuchando. Esperando verlo a él. Don Javier se había convertido en una presencia escurridiza. Lo veía almorzar, siempre correcto y distante, y a veces cruzarnos en los pasillos de la finca con un simple buenos días que resonaba en mí durante horas. Pero no hubo más conversaciones. No hasta aquella tarde en que todo cambió. Lucía había decidido ir a una fiesta en Baeza con unos amigos. Intentó convencerme, pero yo, pretextando un leve dolor de cabeza, me quedé. La verdad era que anhelaba soledad. O quizás, anhelaba la posibilidad de que esa soledad se viera interrumpida. Con mi cuaderno de bocetos bajo el brazo me dirigí de nuevo al jardín, pero esta vez me aventuré más allá, hacia la parte trasera de la casa, donde un antiguo cenador de hierro forjado se escondía entre una explosión de bugambillas. Desde allí se veía la fachada oeste, la más antigua, con sus muros desconchados que mostraban las cicatrices del tiempo. Me senté y empecé a dibujar, absorta en captar la textura de la piedra. El sonido de unos pasos sobre la gravilla me hizo levantar la vista. Era él. Don Javier. Vestía unos pantalones vaqueros y una camisa simple de lino, arremangada. Parecía más accesible. Menos como el patriarca y más como un hombre en su casa. No te molestes, dijo levantando una mano en un gesto apaciguador cuando me vi preparándome para huir. Sigue. Es tu espacio también. Su voz era diferente. Más suave. Menos cargada del peso que yo siempre asociaba a él.
Es que no quiero molestar, respondí cerrando el cuaderno. La única molestia sería interrumpir a un artista en su trabajo, dijo, y se acercó lo suficiente para ver el dibujo. Has captado bien la erosión en la cornisa. La mayoría pasa por alto esos detalles. Es lo que le da carácter, dije sintiendo una chispa de orgullo. La perfección puede ser fría. Las imperfecciones se cuentan una historia. Él guardó silencio un momento observando el dibujo. Luego sus ojos, esos ojos color miel, se posaron en los míos. Tienes razón. Cuentan una historia. Su mirada se perdió de nuevo en la fachada. Mi mujer y a ella también le encantaba este rincón. Decía que era el alma de la casa. El corazón me dio un vuelco. Era la primera vez que mencionaba a su esposa fallecida. No sabía qué decir. El aire a nuestro alrededor pareció espesarse, cargado de una confesión que no había sido hecha. Debe ser difícil, musité, buscando unas palabras que no sonaran vacías. Ver sus espacios favoritos sin ella. Él no respondió directamente. En cambio, señaló hacia un arco de piedra medio oculto por la yedra, en un rincón olvidado del jardín. ¿Ves eso? Es la entrada al antiguo huerto. Ella pasaba horas allí. Decía que la tierra no juzga, solo da frutos si la cuidas. Sus palabras no eran solo una descripción. Eran un lamento. Un recuerdo tan vivo que casi podía sentir la presencia de esa mujer que nunca conocí. Me estaba mostrando una grieta en su armadura, y la vulnerabilidad que asomaba era abrumadora. Era un océano de dolor y memoria, y yo con mis 23 años, me sentía como una niña intentando cruzar a nado algo demasiado grande, demasiado profundo para mí. ¿Puedo verlo?, pregunté, impulsada por una curiosidad que iba más allá de lo arquitectónico. Él pareció sorprenderse por la pregunta, pero asintió. Se acercó al arco y apartó con cuidado parte de la yedra. Cuidado con la cabeza. Me agaché y pasé bajo el arco. Lo que vi me dejó sin aliento. No era un huerto abandonado. Era un jardín secreto, un cuadrado perfecto de tierra delimitado por muros bajos, con un estanque de piedra en el centro. Aunque algunas hierbas habían crecido salvajes, se veían los vestigios de parterres, de rosales trepadores que aún resistían, de un sendero de losas que serpenteaba entre ellos. El aire olía a tierra húmeda, a romero y a jazmín. Es precioso, susurré, sintiendo que pisaba un terreno sagrado. Era su refugio, dijo él, quedándose a la entrada, observándome explorar el lugar con la mirada. El proyecto era nuestro. Yo diseñé los muros y el estanque. Ella ponía la vida. Me acerqué al estanque. El agua estaba estancada, cubierta de lentillas, pero en su fondo se veían piedras de colores dispuestas en un patrón. Me senté en el borde de piedra, sin poder evitar trazar el diseño con la punta de los dedos. Después de que se fuera no pude volver a entrar, confesó, y su voz sonó ronca, cargada de una emoción que por fin asomaba a la superficie. Era como si al cuidarlo, estuviera admitiendo que se había ido para siempre. Que la historia había terminado. Su confesión me atravesó. No era solo la historia de un jardín. Era la historia de un amor que no sabía cómo seguir viviendo. De un dolor que había congelado el tiempo en esta finca. En él. La magnitud de su sentimiento, la profundidad de su lealtad, era algo que nunca había conocido. Era más grande y más larga que cualquier concepto de amor que hubiera tenido hasta entonces. Nos quedamos en silencio un buen rato, él en el arco, yo en el borde del estanque, unidos por el fantasma de un amor y la frágil belleza de un jardín olvidado. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Finalmente él suspiró. Debemos volver. Lucía se preocupará si no estás en casa. Asentí, levantándome. Al pasar a su lado bajo el arco, nuestras miradas se encontraron. Ya no era la mirada impenetrable del primer día.
Había dolor, sí, pero también algo más, un atisbo de gratitud. Le había permitido recordar en voz alta, y él me había permitido escuchar. Esa noche, mientras me acostaba, el eco de sus palabras aún resonaba en mí. No era el jardín lo que era demasiado grande para mí. Era él. Su historia. Su dolor. Y un sentimiento nuevo y alarmante que empezaba a brotar en mi pecho, tan tenaz como la hiedra que trepaba por los muros de la peñuela. La confesión en el jardín secreto había cambiado todo. Don Javier ya no era una estatua de mármol, era un hombre de carne y hueso con heridas que respiraban. Los días siguientes a aquel atardecer fueron una tortura dulce y agonizante. Lo veía en las comidas y su mirada ya no se esquivaba, sino que se posaba sobre mí con una intensidad nueva, cargada de un significado compartido que nos aislaba del resto del mundo, incluso de Lucía. Mi amiga notó el cambio. Papá está diferente, me comentó una mañana mientras tomábamos zumo de naranja en la cocina. Menos distante. ¿Le habrás hecho algún hechizo barcelonés? Su tono era bromista, pero sus ojos curiosos me escudriñaban. Sentí una punzada de culpa. Seguro que es el verano, musité, desviando la mirada hacia el jardín, donde él paseaba con un libro en la mano. El hechizo, sin embargo, no era mío. Era de él. Su presencia me perseguía. Cada ruido de pasos en el pasillo hacía que mi corazón se acelerara. Cada vez que entraba en una habitación, el aire se volvía eléctrico. Intentaba leer, nadar, dibujar, pero mi mente siempre volvía al jardín secreto, a su voz quebrada, a la vulnerabilidad que había mostrado. Era una verdad demasiado pesada para mis hombros, un secreto que latía entre nosotros como un corazón adicional. Una semana después, Lucía anunció que se iba de viaje a Cádiz con unos amigos por 3 días. La casa de repente se encogió. La ausencia de su energía dejó un silencio amplificado, un espacio que solo don Javier y yo habitábamos. La primera noche cenamos en el comedor enorme, separados por metros de mesa pulida. El tintineo de los cubiertos era ensordecedor. ¿Has avanzado en tus dibujos?, preguntó él, rompiendo el hielo. Su voz resonó en la estancia vacía. Sí. He empezado uno del cenador de las bugambillas, respondí, sintiendo que me ruborizaba. Es un buen motivo. A ella le gustaba sentarse allí a leer. La mención no fue dolorosa esta vez. Fue natural. Como si al haber compartido el dolor, éste hubiera perdido algo de su filo. Al terminar, me ofrecía a ayudar a limpiar. Mientras recogía los platos, nuestras manos estuvieron a punto de rozarse. Un simple milímetro de distancia que sentí como una descarga. Él retiró la mano rápidamente y nuestros ojos se encontraron. En los suyos no vi el susto, sino el mismo reconocimiento electrizante que yo sentía. Algo se había quebrado. Ya no éramos la hija de su amiga y el padre severo. Éramos un hombre y una mujer, solos en una casa demasiado grande, gravitando uno alrededor del otro en una órbita peligrosa e inevitable. Al día siguiente lo busqué. O quizás él me buscó a mí. Nos encontramos en la biblioteca, una habitación que olía a papel viejo y cuero. Estaba hojeando un grueso volumen de arquitectura andaluza. Esta finca está llena de proyectos inacabados, dijo sin preámbulos, como si continuáramos una conversación. Cosas que empezamos y que se quedaron a medias. Me acerqué. Señaló un plano desplegado en una mesa central. Era el del jardín secreto, pero con una ampliación que nunca se construyó, una pequeña glorieta con un banco de piedra mirando al atardecer. Era el siguiente paso, susurró. Su dedo recorrió las líneas del plano. Siempre hay un siguiente paso que no se da. Su dedo estaba a centímetros del mío sobre el papel. El aire era espeso, difícil de respirar. La atracción era un campo de fuerza tangible, un imán que tira de ti hasta que el choque es inevitable. Sabía que estaba al borde del precipicio.
Que si daba un paso más, nada volvería a ser igual. ¿Y por qué no se dio?, pregunté, mi voz apenas un hilo de voz. Él alzó la mirada del plano y me miró. De verdad me miró. No a la estudiante, no a la amiga de su hija. Me miró a mí, a Marta, a la mujer cuyos dibujos le interesaban y cuya presencia parecía haber descongelado algo en él. Porque a veces el miedo a profanar el recuerdo es más fuerte que el deseo de seguir viviendo, confesó. Fue entonces cuando su mano cubrió la mía sobre el plano. Fue un contacto breve, seco, cargado de una corriente que me recorrió de la cabeza a los pies. No fue un gesto cariñoso, sino una declaración. Un puente tendido sobre el abismo de nuestro silencio. Un acto de valentía. Los siguientes 2 días fueron un sueño y una pesadilla. Paseamos por la finca, hablamos de arquitectura, de libros, de la vida. Siempre en los límites, siempre con esa tensión no dicha flotando entre nosotros. La víspera de la vuelta de Lucía, una tormenta estalló sobre Úbeda. La luz se cortó. La casa se sumió en una penumbra azulada y dramática, iluminada solo por relámpagos intermitentes. Bajé a la cocina a buscar una vela. Él ya estaba allí, encendiendo una lámpara de aceite. La luz danzante acariciaba sus pómulos, profundizaba sus ojos. El mundo parece detenerse con una tormenta así, dijo, su voz grave mezclándose con el trueno. O a punto de empezar, respondí sin saber de dónde sacaba el valor. Nos miramos a la luz de la lamparita. La tormenta rugía fuera, pero dentro solo existía un silencio cargado de presagio. Supe en ese momento que estábamos a punto de dar el siguiente paso. El que cambiaría todo. Y sentí que el suelo cedía bajo mis pies, asustada y emocionada por igual, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La tormenta amainó al amanecer, dejando el aire lavado y un aroma a tierra mojada que entraba por las ventanas abiertas. Pero la calma exterior no lograba apaciguar la tempestad que rugía dentro de mí. El contacto de su mano sobre la mía, breve como fue, había dejado una marca de fuego. Cada latido de mi corazón parecía gritar su nombre. Don Javier. Javier. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Lucía volvería por la tarde. Era nuestra última mañana de aquella tregua robada. Nos encontramos en el desayuno. Él ya estaba sentado, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Pero cuando alzó la vista y me miró, ya no había impasibilidad en sus ojos. Había un reconocimiento intenso, un mensaje silencioso que decía, sí ocurrió. Y no me arrepiento. Buenos días, Marta, dijo y mi nombre en su boca sonó a confesión. Buenos días, logré articular, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. La mañana transcurrió en un tira y afloja insoportable. Yo en la piscina, intentando leer. Él en su estudio con la puerta abierta. La distancia entre nosotros era de apenas 20 metros, pero era un océano de cosas no dichas. Finalmente el sonido de su teléfono rompió el hechizo. Lo oí hablar con alguien, su voz grave y serena. Luego pasos. Se asomó a la puerta. Tengo que ir a Úbeda a recoger unos planos, anunció. Su mirada se posó en mí. ¿Vendrás?, no dijo. Pero lo preguntó con todo su ser. Asentí sin pensarlo. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él. El trayecto en su coche, un todoterreno antiguo que olía a cuero y a él, fue un viaje a otro planeta. La radio estaba apagada. El silencio no era incómodo, sino cargado, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Recogió los planos de una oficina en la Plaza Vázquez de Molina, bajo la atenta mirada de los palacios renacentistas. Caminamos juntos por las adoquinadas calles y por primera vez, no éramos la hija de su amiga y el arquitecto. Éramos una pareja. La gente nos miraba, y yo sentía una mezcla de vértigo y de orgullo. ¿Qué pasa cuando Lucía vuelva?
Pregunté sin poder contenerme más, mientras tomábamos un café en una terraza con vistas a la Sacra Capilla del Salvador. Él dejó la taza sobre el platillo con un clic preciso. Su mandíbula se tensó. No lo sé, admitió con una honestidad que me partió el alma. Solo sé que estos días me han hecho sentir vivo después de años de estar dormido. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. Me prometían un futuro y me condenaban a la culpa. La vuelta a la Peñuela fue sombría. Sabíamos que el hechizo se rompía. Al entrar en la casa, la soledad ya no era un cómplice sino un juez. Subí a mi habitación con el corazón encogido. Sobre la mesilla de noche mi teléfono vibraba con mensajes de Lucía: voy para allá. Llego en 1 hora. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo podría mirarla a los ojos? ¿Cómo fingir que no le había robado a su padre, que no había traicionado nuestra amistad? Bajé a la cocina a buscar agua, las manos me temblaban. Él estaba allí apoyado en la encimera, mirando por la ventana el jardín que ahora era testigo de nuestro secreto. Al oírme se volvió. Su rostro estaba marcado por la misma guerra interna. Marta, dijo, y fue como una súplica. No pude evitarlo. Crucé la distancia que nos separaba y enterré mi rostro en su pecho. Sus brazos me rodearon con una fuerza que me dejó sin aliento. Era un abrazo desesperado, un naufragio compartido. Olía a sándalo y a tormenta, a hombre y a verdad. Lloré en silencio, agarrada a su camisa, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra mi oído. No podemos hacerle esto a Lucía, susurré, aunque cada fibra de mi ser se rebelara contra esas palabras. Lo sé, respondió él, apretándome más fuerte contra sí. Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Fue entonces cuando oímos el coche. El ruido del motor, familiar y alegre, se acercó por el camino de gravilla y se detuvo frente a la casa. Nos separamos de un salto como dos adolescentes pillados infraganti. Él se pasó una mano por el pelo, recomponiendo la máscara del patriarca. Yo me sequé las lágrimas a toda prisa, intentando calmar el fuego de mis mejillas. La puerta se abrió de par en par. Hola. Ya estoy aquí. Cantó Lucía, entrando como un huracán de energía y bronceado, cargada de bolsas y sonrisas. Nos miró a los dos, quietos en medio de la cocina, y su sonrisa se congeló levemente en los labios. Sus ojos, tan parecidos a los de él, pasaron de mi rostro congestionado al suyo, serio y tenso. ¿Ocurre algo?, preguntó, y su voz ya no era tan alegre. El silencio se hizo espeso, pesado como una losa. Don Javier fue el primero en reaccionar. No, hija. Marta no se encontraba bien. Un poco de migraña, dijo con una voz tan serena que resultaba obscena después del torbellino de segundos antes. Lucía me miró, buscando la verdad en mis ojos. Yo, la traidora, solo pude ofrecerle una sonrisa temblorosa. Sí, ya estoy mejor, mentí, sintiendo el sabor amargo de la culpa en la boca. Esa noche la cena fue un suplicio. Lucía parloteaba sobre su viaje, pero su mirada volvía una y otra vez hacia nosotros, buscando las fisuras en nuestra fachada. Don Javier y yo apenas hablamos. Cada palabra, cada gesto, era una potencial delación. Él, con su disciplina férrea, lograba mantener la compostura. Yo, en cambio, sentía que la verdad me gritaba desde dentro, pidiendo salir. Al final, no fue una palabra lo que nos delató. Fue un gesto. Cuando Lucía se levantó para llevar su plato a la cocina, su pie tropezó con la pata de la mesa. Don Javier instintivamente extendió el brazo para agarrarla y evitar que cayera. Y al mismo tiempo yo, desde el otro lado, hice exactamente lo mismo. Nuestras manos se encontraron sobre el brazo de Lucía, protegiéndola. Fue un gesto sincronizado, íntimo, que revelaba una complicidad que iba más allá de la de un simple amigo de la familia. Lucía se quedó quieta.
Su mirada bajó hacia nuestras manos, unidas sobre su piel, y luego alzó la vista, primero hacia su padre, luego hacia mí. En sus ojos ya no había curiosidad. Había incredulidad. Y luego un destello de dolor tan profundo y traicionado que me dejó sin aliento. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz temblorosa que no era la de mi mejor amiga, sino la de una hija herida. El mundo se detuvo. La máscara se había caído. El baile había terminado. Y la verdad brutal y desnuda, bailaba ahora en el centro de la habitación, mirándonos a los tres a la cara. El silencio que siguió a la pregunta de Lucía era más ensordecedor que cualquier trueno. El aire se había solidificado, convirtiendo el comedor en una urna de cristal donde nos asfixiábamos los tres. Nuestras manos, aún sobre el brazo de Lucía, se separaron como si nos hubiera quemado. ¿Qué es esto?, repitió Lucía, su voz ahora un hilo roto de dolor. Sus ojos llenos de lágrimas me taladraban, buscando una explicación que ya no podía dar. Don Javier fue el primero en reaccionar. Retiró su mano con lentitud deliberada, como si moviera un objeto de incalculable valor. Lucía, hija, comenzó, pero su voz, por primera vez desde que lo conocía, carecía de toda autoridad. Solo sonaba cansada. Hija. Lo interrumpió ella, con una risa amarga que me erizó la piel. ¿Y ella? ¿Qué es para ti, papá? La nueva estudiante de arquitectura a la que entretienes cuando tu hija no está. Lucía, por favor, logré decir, sintiendo como la culpa me desgarraba por dentro. No es lo que piensas. ¿Y qué es, entonces?, gritó golpeando la mesa con la palma de la mano. El ruido resonó como un disparo en la habitación. ¿Me vas a decir que no os estabais tocando? He visto cómo os mirabais. He sentido vuestras manos. ¿Os creéis tontos? Basta. La voz de don Javier no fue alta, pero tenía un tono cortante que hizo callar a su hija de inmediato. Se levantó erguido, enfrentando la tormenta que él mismo había ayudado a crear. No hables con ella en ese tono. ¿Con ella? ¿Ahora la defiendes a ella? Lucía retrocedió un paso, como si la hubieran golpeado. El dolor en su rostro se transformó en rabia pura. ¿Tan rápido has olvidado a mamá? ¿Tan fácilmente Lariplasis? Esas palabras cayeron como un mazazo. Vi cómo don Javier palidecía visiblemente. Fue un golpe bajo, cruel, pero surgido de una herida profundísima. Nunca, susurró él con una intensidad que heló la sangre. Nunca reemplazaré a tu madre. Lo que siento por Marta es diferente. ¿Diferente?, escupió Lucía. Es una niña, papá. Es mi amiga. Esto es asqueroso. La palabra flotó en el aire, envenenándolo todo. Yo ya no podía hablar. Me había convertido en un espectro, en la causa de tanto dolor. Mi amistad con Lucía, aquella que había sido tan luminosa y fácil, yacía hecha añicos a mis pies. Lucía, lo siento, fue lo único que pude decir, y mis lágrimas empezaron a caer sin control. Nunca quise hacerte daño. Pero lo has hecho, respondió ella, y su voz ya no gritaba. Era plana, fría, llena de una decepción absoluta. Los dos me lo habéis hecho. Tú y mi propio padre. Nos miró a los dos con desprecio, luego dio media vuelta y subió las escaleras corriendo. La puerta de su habitación se cerró de un portazo que retumbó en toda la finca, sellando el final de una era. Don Javier se dejó caer en su silla, llevándose una mano a la frente. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Lo siento, murmuró, sin mirarme. Lo siento por todo. Yo también, susurré. Sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarme allí. Mi presencia era el recordatorio constante de la traición, la grieta en la familia. Subí a mi habitación con las piernas temblorosas y empecé a hacer la maleta.
Cada prenda que doblaba era un recuerdo de aquel verano que había empezado con risas y terminaba con lágrimas. Del jardín secreto de la biblioteca de la tormenta y ahora todo estaba manchado. Al bajar con mi maleta, don Javier seguía en el comedor, inmóvil, mirando la mesa vacía. Me voy, anuncié, mi voz sonó ronca por el llanto. Tomaré el primer bus a Barcelona. Él asintió lentamente sin oponer resistencia. Sabía como yo que era lo único que se podía hacer. Marta, dijo justo cuando yo abría la puerta principal. Me volví. Su silueta se recortaba contra la luz tenue del vestíbulo, majestuosa y terriblemente solo. Lo que sentí y lo que siento fue real. No fue un error. Sus palabras me atravesaron. No eran un consuelo, sino un peso más. Pero el precio es demasiado alto, Javier, respondí, usando su nombre de púa por última vez. Salí a la noche andaluza. El aire cálido no lograba calmar el frío que llevaba dentro. Mientras el taxi se alejaba de la Peñuela, no miré atrás. No podía soportarlo. 2 días después, ya en mi pequeño piso de Barcelona, recibí un sobre sin remite. Dentro, no había una carta ni una foto. Solo un pequeño croquis a lápiz en un papel rugoso. Era el diseño del banco de piedra para la glorieta del jardín secreto, el siguiente paso que nunca dieron. En una esquina, con su letra firme y clara, había escrito una sola palabra: espera. El corazón me dio un vuelco. No era un adiós. Era una promesa. Una esperanza terrible y peligrosa. Una semilla de futuro plantada en la tierra devastada del pasado. Y supe con una certeza que me aterrorizó y me llenó de una amarga esperanza, que esta no era el final. Era solo el silencio que precede a la siguiente tormenta. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.